Y vamos a leerla, aunque ya sabemos esta parábola, pero vamos a leerla. Y dice aquí un intérprete de la ley que se levantó y dijo para probarle: Maestro, haciendo ¿qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿cómo está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo al Señor Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? A ver qué respondió el Señor. Pues Jesús contestó muy bien. Y va y le dice lo siguiente: Jesús: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel mismo camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndoles en su cabalgadura, y lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dice: ve tú y haz lo mismo. Ve tú y haz lo mismo. Es la respuesta que el Señor le dio a ese hombre que quería, ese sacerdote que quería saber acerca de esta respuesta, este intérprete de la ley. En esta historia vamos a ver nuestro caminar diario, desde que nos levantamos en la mañana hasta que salimos ahí fuera, en nuestro caminar diario yendo a Jericó, que representa el mundo en el cual nosotros vivimos. Primero que nada, en la historia esta que hemos leído, como si fuese una obra de teatro, por decirlo de esta manera, nos encontramos prácticamente a 3 personajes, donde Jesús cuenta esta historia, esta ilustración, esta parábola, donde habla acerca de quién usó de misericordia y nombra 3 personajes. El primero de ellos nos sorprende porque son 2 figuras espirituales. Una de ellas un sacerdote y uno de ellos un levita, donde se encuentran de Jerusalén, ellos que partieron camino a Jericó. En medio del camino se encontraron a un hombre medio muerto que estaba tirado allí en la carretera, en este caso en un camino todo polvoriento. Y muchísimas veces en esta parábola la queremos, por decirlo de esta manera, traspolar al tiempo de hoy en el cual nosotros vivimos, que nosotros podemos pensar y decir: bueno, esto se refiere a la época de antes, pero también se nos puede referir a nosotros en el tiempo de hoy, donde nosotros en nuestros corazones como iglesia podemos manifestar una parálisis espiritual en nuestra vida, cuando no tenemos visión, no tenemos en nuestras vidas dirección, no hay absolutamente nada y nos comportamos como indiferentes, como espectadores, ignorando las heridas emocionales de los demás que están a nuestro alrededor, que sufren el silencio que están a nuestro alrededor esas personas. Y nuestro Señor nos dice a nosotros que nosotros tenemos que ver en esta parábola, tenemos que ver con los ojos de nuestro Señor. El samaritano no solamente vio un cuerpo herido, el samaritano vio a una vida que valía su tiempo, valía su precio, valía ayudar a aquella persona que estaba allí parada en el camino. Y hoy la verdadera batalla espiritual, esa batalla tiene que ver con romper nuestro propio egoísmo y acercarnos al que está a nuestro alrededor. Así que ser un buen samaritano es una de las tareas que nosotros como discípulos tenemos que hacer este año. Y el llamado de Cristo es: ve tú y haz lo mismo. Y no es una teoría, es algo allí muy práctico,
donde Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a actuar con misericordia, con acción, con el que está a nuestro lado. Tenemos que vendar las heridas emocionales, darles palabras de aliento del que está a nuestro lado y cruzar cualquier tipo de fronteras allí para ayudar. Así que en nuestro camino a Jericó, en muchísimas ocasiones se manifiesta en nuestra vida, ¿qué cosa? Nuestra realidad espiritual, se manifiesta la indiferencia, se manifiesta el aislamiento muchas veces por parte de la iglesia y estamos en esa, digamos, parálisis espiritual. Así que vamos a echar un vistazo en nuestro camino yendo a Jericó. Una de las cosas que nosotros encontramos yendo en nuestro camino a Jericó es la condición del hombre que se encuentra borde al camino medio muerto, que se encuentra allí medio muerto. Y ese hombre que se encuentra medio muerto en nuestro caminar, en la vida que encontramos nosotros en nuestra vida, ese hombre está despojado, ese hombre está herido y espiritualmente representa a la humanidad sin Cristo. Ese hombre está golpeado por las circunstancias de la vida. Ese hombre está allí, ¿cómo se llama? Medio muerto, donde está tumbado en el camino, donde está allí deprimido, donde está sufriendo esa persona por las circunstancias de la vida. ¿Cuántas personas hay alrededor de nuestra vida? Así que encontramos personas a nuestro lado y podemos pasar de largo nosotros también como congregación. Podemos pasar de largo como discípulos del Señor. Y tenemos que romper en nuestra vida, digamos, esa parálisis espiritual que pueda haber, ese aislamiento, ese silencio que pueda haber en nuestra vida. Una de las cosas difíciles de entender, que nosotros seamos discípulos del Señor y el mundo pueda observar y ver que nosotros practicamos el cristianismo y practicamos nuestro cristianismo sin amor. Vemos al sacerdote y al levita que pasaron de largo. Y en nuestro contexto cristiano evangélico es una advertencia para nosotros. En no hacer en todo el tiempo y en todo el momento el cumplir la ley. Hay que cumplir la ley y sin embargo nos olvidamos, como Jesús le dijo en su tiempo a los fariseos, y habéis olvidado lo más importante de toda la ley, hacer misericordia. Y ustedes no lo han hecho. Y Jesús le llamó la atención a toda la cúpula religiosa de su tiempo. Así que la realidad espiritual de hoy exige que la iglesia, en vez de ser una iglesia espectadora, se convierta en un hospital para nosotros, para los heridos. Y la iglesia no es un museo para los santos, sino es un hospital. ¿Para quién? Para los heridos. Y una de las cosas complicadas para nosotros y para el mundo es que la indiferencia de nosotros puede herir a los que están a nuestro alrededor. Se puede llevar allí una mala interpretación acerca de la palabra, acerca del cristianismo, por causa de nosotros, porque no estamos haciendo lo que debemos de hacer. Así que somos no un lugar donde están aquí para congregar a los santos, sino la iglesia debe ser un hospital para nosotros, para todo el mundo, para los heridos. Así que no basta con ser un creyente de nombre, tenemos que ser discípulos. Podemos ir a la iglesia, podemos a este lugar, al templo, podemos adorar, podemos cantar, podemos servir, podemos hacer tantas cosas, pero podemos pasar de largo en esta mañana. Podemos pasar de largo. Así que, si pasamos de largo, nuestra fe es una fe estéril. Es una fe allí que cae abajo, que se tumba. Y no puede ser de esa manera. Así que tenemos que preguntarnos, ¿a quién yo estoy ignorando? No podemos ignorar a nadie por nuestros prejuicios o por falta de tiempo. Tenemos que ayudar y bendecir a todos los que están a nuestro alrededor.
Ahora, en esta parábola, en esta enseñanza que el Señor Jesús nos dio, evidentemente hablaba del sacerdote, hablaba del levita, pero hay alguien más que se mueve y hay alguien más que entra en acción, y es un samaritano. Y Jesús lo hizo a propósito. Jesús lo hizo a propósito porque judíos y samaritanos no se llevaban bien. Pero un samaritano que también va de camino a Jericó, se encuentra en el camino a ese hombre que fue apaleado y golpeado, donde le robaron unos ladrones y estaba su cuerpo tirado en la cuneta, medio muerto. Pero llega el buen samaritano, se acerca allí, lo pone en su cabalgadura, su caballo, lo cura, lo venda las heridas y va allí al mesón y tiene que dejarlo porque sigue su camino y le dice, bueno, cuando yo regrese, si hay que poner más dinero, dímelo que yo te lo voy a pagar. Así que Jesús en esta historia representa nuestro buen samaritano. Él se detuvo, nuestro Señor se detuvo cuando nosotros estábamos perdidos. Él tomó el aceite, el bálsamo allí del Espíritu Santo que intervino en nuestras vidas. Su sangre expiatoria nos limpió de todos y de cada uno de nuestros pecados. Y en esa restauración que nosotros experimentamos por causa de su amor y de su misericordia, así también nosotros tenemos que actuar como los demás. Tenemos que actuar como los demás. Y una de las cosas importantes del samaritano fue lo siguiente. El samaritano vio, se acercó y actuó. Y así tiene que ser la iglesia. Tenemos que ver lo que está a nuestro alrededor. Tenemos que acercarnos y actuar. Y se trata de eso. Así que amar al prójimo no es simplemente que nosotros podamos sentir, bueno, siento un poco de pena, siento un poco de lástima en el corazón. No, tienes que involucrarte en la historia. Tienes que estar allí. Implica detenerse, escuchar, tocar las heridas. Muchas ocasiones ensuciarse también nuestras manos. Y a veces eso cuesta tiempo, recursos, reputación y comodidad. Y así tenemos que hacerlo en nuestra vida. El amor cristiano no se pregunta, o sea, no se pregunta, bueno, ¿esto qué me va a costar? Como ustedes pueden ver ahí. Sino la pregunta cristiana es, ¿qué necesita esta persona? ¿Qué necesita esta persona? Tenemos que estar ahí involucrados. ¿Qué necesita esta persona? Así que otra de las cosas que nosotros encontramos en esta historia maravillosa de nuestro gran maestro Jesús, en esta parábola, es que pasó el sacerdote, pasó de largo, pasó el levita, pasó de largo, pero pasó también el buen samaritano, que no sabemos su nombre. Pero en esta historia el buen samaritano, como hemos visto, se detuvo, vio, se detuvo y actuó y ofreció misericordia. Pero lo que observamos en esta parábola es lo siguiente, que nuestro prójimo, nosotros no lo elegimos. Nosotros no vamos a la calle, bueno, voy a elegir. Nuestro prójimo se encuentra. El samaritano vio y encontró a alguien medio muerto. No estaba en sus planes, en ninguno de los tres, para nada. Pero el samaritano se detuvo y se paró. Y el mundo que nosotros estamos ahí alrededor está lleno de personas hirientes, de personas con necesidad. Así que el samaritano, cuando fue camino a Jericó, él no planeó en su vida, bueno, hoy me voy a levantar y voy a ayudar. Sino vio la necesidad y actuó. Simplemente se encontró con alguien necesitado, con alguien que necesitaba. Y nosotros cuando salimos de casa y salimos ahí fuera, podemos encontrarnos con el migrante, con el pobre, con el enfermo, con el que piensa distinto, con el que te cae mal y con el que te ha herido. Y me río un poco, porque honestamente créame lo que voy a decir.
Yo cada vez que comparto palabra del Señor con estas áreas, a mí el Señor, no sé por qué, siempre me prueba. O por lo menos yo lo entiendo que me prueba. ¿Qué quiero decir? Pero es que tengo un montón de anécdotas que cuando predico acerca de esto y todo, no estoy esperando una prueba del Señor, pero me las encuentro siempre. Y digo, Señor, me estás probando. Pero es que siempre me pasa. Y no una, sino muchísimas veces. Esta mañana al levantarme, mi esposa me dice, sería bueno ya que estás duchado, vestido y todo lo demás, y hay tiempo, vete un momento al supermercado y trae esto que hace falta para la comida de mediodía. Vale, está bien. Cuando entré al supermercado, vi todo normal. Cuando salí del supermercado, ya no lo vi normal. Me encontré frente a mí, alguien sentado, junto al camino, pidiendo limosna. Pero esa persona yo no la vi cuando entré. Estaba ahí. ¿Qué tuve que hacer? Mirando la parábola de hoy, si me fuera para mi casa, me diría, qué hipócrita que soy. Menos mal que me llevé una cartera, porque todo el mundo como Kevin nunca paga en efectivo. Todo es con transacción electrónica. Los jóvenes de hoy, a mí me gusta pagar con efectivo. La vieja escuela, así uno controla mejor. Pero el asunto es que la casualidad que tenía la cartera chica. ¿Y qué hice yo? Me acerqué al hombre y le di. Y el hombre agradecido. Muchas gracias, Señor. Dios lo bendiga. Y me fui. Y yo me fui para mi casa riéndome. Digo, Señor, no le dije por qué me haces esto. Pero siempre me pasa. Me sentí probado. Pero ¿sabes qué? Cuando le di lo que le di y me regresé a mi casa, me fui contento. No me fui triste. Me fui contento. Y se trata de eso. Se trata que cuando vemos a nuestro prójimo, no, es como si le hubiera dado, alguien me dice, pastor, tenga cuidado, que sea de Podemos. Oh, entonces no. Yo tengo que confesar, lo admito, yo tengo que hacer un ejercicio de misericordia tan grande y tengo que olvidarme de las ideologías personales de cada uno, políticas, y tengo que quitarme de eso. Y me quito de eso en la mente cuando me dijo, bueno, nosotros no seguimos la corriente de este mundo. Los hombres han creado todas estas filosofías, todas estas ideologías que destrozan al ser humano. Señor, voy a poner no mi ideología, sino la tuya, que es el amor al prójimo. Y eso es lo que tiene que reinar. Yo tengo que trabajar eso, porque por la carne me salta rápido. Dice, no, ese no, que es de los violetas, ¿no? Bueno, lo dejamos así. Así que tenemos que olvidarnos de su pensamiento cultural, ideológico, religioso, el que sea, sino tenemos que actuar en amor y misericordia, como dijo el Señor. La compasión siempre tiene acciones concretas. Eso fue lo que hizo el buen samaritano. El samaritano lo vendó sus heridas, derramó aceite y vino, lo llevó al mesón, pagó su cuidado. ¿Y qué hizo? También prometió regresar. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tomar la acción. Y la compasión no se queda solamente en palabras. La compasión es cómo nosotros podemos ayudar. ¿Qué puedo yo hacer para ayudar? Es ayudando, escuchando al que sufre, defendiendo al vulnerable. Y así nosotros nos podemos encontrar a muchísimas personas de nuestra vida. Ahora, imagínense a un hombre que sale de su casa por la mañana a trabajar, Cristian. Imagínense ese hombre que sale por la mañana a trabajar a su casa. Nombré a Cristian porque Cristian sabe de qué va esta historia, que se la compartí esta mañana. Ese hombre sale bien temprano a trabajar como cada día, pero de pronto resulta ser que mientras está en su casa, sale de su trabajo, bendice a su esposa, a sus hijos, va a su trabajo, y lo que ocurre es que esa persona cuando en el transcurso del día, en el transcurso de la jornada,
resulta ser que recibe varias noticias. Una de ellas es que la vida, sin él esperárselo, la vida le ha golpeado. Cuando llega al trabajo, al poco tiempo, le comunica, mira, lo sentimos mucho, pero hay una reducción de plantilla. Por consiguiente, podrás entender, por lógica, que prescindimos de tu trabajo. Vas a cobrar el paro, vas a cobrar el finiquito, pero no vas a seguir trabajando con nosotros. Y ese hombre, pues se va muy feliz a casa, ¿no? Pero mientras sale de su casa, resulta ser que tiene un mensaje de buzón en el móvil. Bueno, realmente tiene dos. El primero de ellos es de su esposa, donde su esposa le dice en el mensaje de buzón, le dice, mira, lo he pensado mucho, lo hemos hablado ya, tú sabes lo que yo pienso, tienes en casa, por favor, cuando llegues, fírmalo, los papeles. Firma los papeles del divorcio. No quiero seguir más contigo. Pero no solamente eso, sino que tiene otro mensaje en el buzón de voz. Por favor, llame a su centro médico. Su mensaje de allí del centro médico. Uy, ¿qué pasa aquí? Coge el móvil, llama al centro médico, mira que tengo un mensaje aquí. Ah, sí, señor Gutiérrez. Sí, vale, le paso con el médico. Señor Gutiérrez, aquí ya tenemos su diagnóstico concluyente. Pase para que lo vea. No, por favor, estoy muy apurado. Por favor, comuníquemelo. ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, lo siento mucho, señor Gutiérrez, pero el diagnóstico concluyente es el siguiente. Según las pruebas, usted tiene cáncer. Todo eso en un mismo día. No está más en el trabajo, la esposa le pide el divorcio y tiene cáncer. Golpeado por la vida ese mismo día. Tumbado allí ese hombre en el camino, hecho polvo, sin saber qué hacer. Se le pasa por la mente quitarse la vida. Y pasan muchas personas alrededor de él. La primera persona que pasa es alguien que está muy ocupado, que tiene muchísima prisa por sus negocios. No tengo tiempo, llego tarde a mis negocios. La segunda persona que pasa es alguien muy espiritual. No te preocupes, voy a orar por ti, Dios te bendiga, ni se para. Pero pasa otra persona que es muy correcta, donde le dice, seguramente tú estás ahí hecho polvo porque hiciste algo malo, ¿cierto? Y todos los ven, todas las personas lo ven, pero nadie se detiene a preguntarle qué le sucede a esa persona, porque está quebrantada. Hasta que aparece alguien inesperado, y alguien se detiene. No es perfecto, no tiene todas las respuestas, no le va a echar un sermón, solo se detiene, escucha, acompaña, ayuda, llama, abraza y da lo que tiene. Ese es el buen samaritano. Esa es la persona. Y ese es el llamado de nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Ve tú y haz lo mismo. No es una sugerencia, no es una opción, es un llamado de Dios a su iglesia. Ve tú y haz lo mismo. Y muchas veces nosotros como iglesia, en este 2026 o 2025 que ya pasó, podemos pasar de largo el montón de situaciones. No, déjalo a esa persona, tú no sabes cómo es. Dios no nos llama a tener nuestro propio criterio sobre las personas, sino ayudarlas en misericordia, igual que Él nos ayudó a nosotros, porque estábamos botados en medio del camino, junto al camino, y junto al camino allí la vida nos golpea, y nosotros tenemos que ser esos discípulos como Jesús,
que extiende su mano para ayudar, que extiende su mano para ofrecer misericordia. Así que en este año, en esta semana, tenemos ese gran desafío donde no se nos ocurra a cada uno de nosotros pasar de largo, sino detenernos, preguntar, acercarnos, amar. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ti para ayudarte, para bendecirte a las personas que están a nuestro alrededor? De eso se trata. ¿Cuánta gente, cuántas personas hay a nuestro alrededor con tantas necesidades? Muchísimas. Y de esa manera, el mundo puede ver, caramba, hay alguien interesado en mi vida. Hay alguien que se preocupa por mí. Hay alguien que realmente se ha detenido. El samaritano vio, se detuvo y actuó. Así tenemos que ser nosotros como iglesia. Y tú que nos estás viendo y observando, nuestro cristianismo no tiene que ser únicamente palabras, teoría. Tiene que ser misericordia y acción, acompañado con misericordia y acción. Probablemente en tu trabajo, en tu vecindad, en tu comunidad, en tu bloque de vecinos, donde tú vives, los compañeros de tu trabajo, tu familia propia también, habrán personas que tú las ves y están también necesitadas. Que no solamente te observen y te vean como que vas al templo a adorar y bendecir a ese Dios, el cual tú dices que amas, sino que tu cristianismo se vea acompañado por la acción y la misericordia, no únicamente con palabras. Y es lo que enseña el apóstol Santiago. Tengo frío, tengo hambre, ni me diste alimento, ni me diste abrigo. Así que nuestra fe es estéril, es vana, no sirve para nada. Así que el verdadero cristianismo es la acción. Así que actúa y ofrece misericordia a los que están a tu alrededor. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto.